Muchas gracias, senadora presidenta. De veras que vemos de dos maneras distintas al país. El día 2 de junio, las urnas nos van a poner en paz. Vamos a ir a una sesión que se llevó a cabo en el Senado de México entre diputados y senadores. Ahí la señora Kenia López Rabadán sale a decir, como siempre, mentiras en contra de Claudia Sheinbaum. Ya que en el debate Xóchitl Gálvez salió a decir que tiene 4 propiedades Claudia Sheinbaum y que dónde están. Hay que recordar que la candidata de Morena, futura presidenta, dice que vive en una casa rentada. Y poniéndonos a investigar, pues así es, vive en una casa rentada porque en el 2018 repartió las propiedades, 4 propiedades que tenía con su primer matrimonio, su primer esposo, por lo cual esas propiedades se las dejó a sus hijos, se las escrituró a sus hijos. Amigos y amigas, nada indebido que está dentro de la ley. Pero estos señores, como siempre, tratan de sacar raja política de cualquier cosa, amigos y amigas, pero lo bueno de todo que el pueblo de México ya no les cree. Vamos a ir a esta intervención de Kenia López Rabadán y después vamos a ir a la intervención que le contesta el senador Robles. Amigos, vamos a ir al video. Adelante, senadora, hasta 5 minutos. Con su venia, presidenta, déjenme decirles que es una chulada hablar de las mentiras en el debate. Es una chulada porque la señora de las mentiras, la señora Sheinbaum, pues claramente demuestra que no tiene corazón, que no puede voltear a ver a sus compañeros, por cierto, como tampoco volteó a ver a las feministas, como tampoco volteó a ver a las víctimas de la tragedia de la línea 12. En fin, es una señora altamente mentirosa y vamos a hablar aquí de las mentiras de Sheinbaum. Y vamos a la primera mentira. Ella dijo que quienes podrían garantizar los programas sociales son los corruptos de Morena. Por supuesto que no, los programas sociales están en la Constitución gracias a los votos de la oposición. Gracias a nosotros, estos programas son constitucionales, así es que la primera mentira de la señora Sheinbaum se va a la basura. La segunda, recuerden cómo en el debate le dijeron: tu familia está en paraísos fiscales. ¿Qué dijo la señora de las mentiras? Falso, fue la palabra que ocupó. Nos enteramos al siguiente día que efectivamente su familia tiene dinero en los Panama Papers. Yo no sé si lavan dinero, lo que sí sé es que la familia de la señora Sheinbaum no paga impuestos en México. Además de ser altamente corruptos, no tienen la posibilidad de decirle a México que lo quieren si en estricto sentido su dinero lo tienen en otros países. Tuvo el cinismo de mentir la señora Sheinbaum diciendo que como jefa de gobierno había reducido los homicidios. No frieguen, pues ahí están los datos del secretariado ejecutivo. Solamente hay que leer. Yo sé que a ustedes les cuesta un montón de trabajo, pero pónganse a leer y se van a dar cuenta que fue una jefa de gobierno verdaderamente desastrosa. Pasamos de 56 asesinatos a 66 con ella siendo jefa de gobierno. Mancera, por cada 100,000 habitantes tenía 56. Sheinbaum, 66. O sea, no solamente es pésima haciendo administración pública como jefa de gobierno, sino además es altamente mentirosa. Claro, les felicito, de verdad les felicito
que hoy hayan puesto en la agenda las mentiras, porque hay que demostrarle al pueblo de México cómo la señora Claudia Sheinbaum es una mentirosa. Y aquí está, miren, literal, esto no es una caricatura, esto es la realidad de México. Permítame, por favor, senadora. Sí, Kenia. senadora. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Si me permite, presidenta. ¿Acepta la pregunta la oradora? Sí, al final con todo gusto. Al concluir su tiempo reglamentario, le doy la palabra para la pregunta y respuesta. Gracias. Claro que sí, senador. Aquí va la cuarta mentira. A ver, ha dicho un montón, ¿eh? Tenemos más o menos registradas como 38 mentiras nada más de los debates. Pero aquí vamos a hablar de 5 porque el tiempo se nos acaba. ¿Qué dijo? Que el sistema de salud había mejorado. No frieguen. Destruyeron el Seguro Popular de manera inhumana. Dejaron a 50 millones de mexicanos sin la posibilidad de medicinas, de hospitales. Claro, pues ustedes viven en el privilegio, ustedes van a hospitales absolutamente caros. El señor de Palacio Nacional vive, por supuesto, en otro planeta. Esto también es una mentira más. Y bueno, una chulada que también dijo la señora de las mentiras, la señora Sheinbaum, es que según ella vive en una casa rentada. De verdad eso dijo, que vive en una casa rentada. Después nos enteramos que en su declaración patrimonial no tenía una casa, no tenía 2, no tenía 3. Tenía 4 inmuebles. Fíjense nada más el nivel de mentiras de la señora de las mentiras. Por supuesto que México debe saber que este país tiene la posibilidad de un mejor gobierno. Lo tiene con Xóchitl Gálvez y por supuesto lo tendrá a partir del 2 de junio. Vamos a ganar porque nos acompaña la verdad, porque nos acompaña la ética y porque nos acompañan millones de mexicanos que quieren ya un buen gobierno. Concluya. Gracias, presidenta. Senador Zamora, puede hacer su pregunta, tiene hasta 1 minuto y hasta 2 minutos para contestar la senadora Kenia López Rábada. Claro que sí, gracias, presidenta. Preguntarte, mi querida Kenia, llama la atención que estando el país como está, en algo que todos compartimos, como es la enorme inseguridad, lo que acabamos de ver que está pasando en Chiapas y en distintos lugares, pues que vengamos a hablar de este tema. La verdad, pues no sé qué opinas tú, mi querida Kenia, pero me gustaría saber qué piensas de poner los temas centrales e importantes que realmente le interesan o que viven o sufren los mexicanos y venir a hablar de esto. Sin lugar a dudas. Se ve que los señores de Morena están obsesionados y están preocupados porque vieron en 102 ciudades México salió a marchar a decirle a Xóchitl Gálvez: queremos que seas presidenta. La inseguridad es brutal. Hoy las redes sociales están reclamando cómo un niño de 12 años perdió la vida, por cierto, en Paraíso, Tabasco. Un niño de 12 años que le atravesaron 3 balas su pequeño cuerpo. Morena le debe a ese niño y a su familia. Tabasco le debe a ese niño y a su familia. Por supuesto que están obsesionados en la politiquería y no se preocupan de lo importante. Lo importante hoy es salvar la vida de los mexicanos. Este domingo pasado acabamos de vivir el domingo más sangriento de todo el año. 104 personas fueron asesinadas. De eso no vienen a hablar ustedes, señores de Morena, no sean cínicos. Es el domingo más sangriento del año y uno de los más sangrientos de todo el siglo. De eso deberíamos de estar hablando y de cómo construir
un país mejor. Por supuesto, este país está despertando. Xóchitl Gálvez será presidenta de México y reconstruiremos este país de la mano, todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Vamos a ir a la contestación que le dio el diputado Juan Ramiro Robledo a Kenia López Rabadán. Amigos y amigas, la dejó callada. Vamos a escuchar. Muchas gracias, senadora presidenta. De veras que vemos de dos maneras distintas al país. El día 2 de junio, las urnas nos van a poner en paz. Cuando hablamos en un tono sensato, pensamos en lo mismo. Elecciones tranquilas, con seguridad, abiertas, plurales, democráticas, para que el país sea mejor. Pero la manera en que tratamos de conseguirlo nos ha llevado a visiones muy distintas. Miren ustedes, no es lo mismo unos datos que otros datos. Un libro no puede sustituir al fiscal. Un testigo declarando ante la corte de un condado de Nueva York no es lo mismo que un testigo declarando ante una periodista. Una revista encabezada por quien notoriamente tiene una posición política parcial, porque fue presidente del INE, o un laboratorio electoral, o cualquier periódico, o cualquier diputado, o cualquier senadora, o cualquier persona que desee afirmar un dato sobre empleo, sobre gasolina, sobre deuda pública, sobre pobreza, sobre lo que quieran, lo puede hacer. Si al periódico más boletinado de la coalición del PRIAN se le ocurre dar un dato hoy y miente por equivocación o por dolo, no pasa nada. La Constitución dice que los datos del INEGI son oficiales y son obligatorios. Los datos de una ONG frente a los datos de INEGI no pueden confrontarse. Esa es la diferencia entre unos datos y otros datos. La señora Xóchitl llevó unos datos tomados de las ONGs y de todo el mundo que la respalda. La candidata Sheinbaum llevó otros datos tomados oficialmente de la Constitución, es decir, del INEGI. Esa es una diferencia importante que dejaría de ponernos a discutir si la entendiéramos. Miren ustedes, el asunto de los comentarios sobre la ministra Piña no es ninguna falta política de género, ninguna agresión a una persona. ¿A quién se puede perseguir de corrupción en un país como México? Pues a los que tuvieron la oportunidad de tomar decisiones y de administrar dinero, es decir, los mandos superiores, es decir, los altos funcionarios, es decir, personas que necesariamente tienen una vinculación política partidista. ¿Y qué pasa cuando se abre un expediente penal o administrativo? Persecución política es la defensa. ¿Qué pasa cuando, faltando a la imparcialidad y a la honradez, la presidenta de la Suprema Corte convoca o asiste a una reunión privada en la noche a la casa de otro ministro, donde deberían asistir los dos principales representantes de la alianza del PRIAN, el señor Moreno y el señor Krill, en un evento que está confeso de veracidad, porque uno de los asistentes lo aceptó? No es lo mismo cualquier acusación en donde el señalado dice que no es verdad, como en el caso del ministro Saldívar. Acá el evento fue cierto. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se faltó a la Constitución, se faltó a la ética, se faltó a la honradez. Permítame, diputado, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Marcela Mora? Presidenta, si por su medio puedo solicitar hacerle una pregunta al orador. ¿El orador acepta una pregunta de la senadora Mora? Cómo no, con gusto. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para la respuesta. Muchas gracias,
Diputado Robledo, usted está hablando de la actuación de la presidenta ministra Piña. Sí. Y hablaba sobre ética y sobre Constitución. Usted sabe que en su momento, quien fue presidente de la mesa directiva, el hoy candidato de este Senado, de la mesa directiva de este Senado, el senador Alejandro Armenta, el hoy candidato a Puebla, que sabemos que va a ganar. Usted sabe que fue amenazado por la señora Piña, por la ministra Piña. Usted sabe que recibió una serie de mensajes señalando que si no tenía, que hablaba de su familia, no lo voy a repetir, que si podía ver a sus hijos a la cara. ¿Usted sabía esto? ¿Cómo lo calificaría de acuerdo a lo que está señalando? Es un evento inusual. Eso no sucede en cualquier parte ni por cualquier circunstancia. Este es un antecedente que acredita una posición de activismo de la presidenta de la Corte. Fue propuesta por el presidente Calderón, quien fungió en la presidencia, el señor Calderón. Al final de su sexenio para ministra de la Corte, el Senado no la aprobó. Luego fue propuesta por el presidente Peña, ya en su sexenio, y ahí sí el Senado la aprobó. Es decir, fue propuesta por un presidente del PAN y un presidente del PRI. Y el sistema que tenemos en México para elegir senadores es sencillamente algo absurdo. Hay que dar 2/3 mayoría calificada entre una terna. Eso obliga a un acuerdo político entre grupos parlamentarios. Es decir, lleva un sello partidista el ministro que va electo a la Corte. Hay 11 personas y todas tienen esa condición. Sentémonos a discutir una sustitución de ese modelo porque no está funcionando y lo que nos está provocando son estas discusiones. Sí, desde luego que sabía, me avisa cuando terminen los 2 minutos, por favor. Sí, desde luego que sabía eso y solo es un preludio de la actitud que se confirma con ese evento que fue filtrado a la prensa y que luego fue confirmado, repito, por uno de los asistentes. Es algo muy grave. No hay ninguna falta de respeto, ni persecución política, ni acoso, ni nada. Es un evento que significa que la presidenta de un poder constitucional convoca en la noche a una reunión para interferir a un tribunal respecto del cual no tiene jerarquía jurisdiccional y tampoco injerencia administrativa, porque ni la Corte ni el Consejo de la Judicatura mandan o dan directrices o revisan o alinean o sancionan a los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque se llame así. ¿Qué se violó ahí? El artículo 109 de la Constitución. Continúe su tiempo del orador. El artículo 109 de la Constitución. En su vertiente administrativa se faltó a la imparcialidad, a la legalidad y a la honradez. ¿Qué propone como sanción ese artículo? Amonestación, sanción, suspensión, inhabilitación o destitución. Ni amonestación ni suspensión son sanciones del tamaño de la infracción. ¿Qué dice más el artículo 109? Que aquel funcionario que afecte con su conducta los intereses públicos fundamentales de la nación es sujeta de juicio político. Hay mérito para ese procedimiento. Ya está la denuncia ya. Va a llegar acá algún día, la va a calificar otra legislatura con otra composición. Todos queremos que México le vaya muy bien. Sí lo queremos. Desde nuestra perspectiva, queremos que el poder económico no siga mandando, que el poder mediático, que es propiedad del poder económico, no interfiera en las elecciones, que el poder judicial se quede autónomo, independiente y no interfiera en las elecciones. Queremos que el día 2 de junio nos ponga en paz. Esa manta se va a desdibujar muy pronto y ustedes lo saben. Es solo una estrategia. La señora doctora Claudia Sheinbaum va a continuar con este gobierno que tiene un gran compromiso social, que tiene una visión muy independiente como país, que trata de rescatar los bienes nacionales y sobre todo que ha separado el poder económico del poder político. Y la principal arma de gobierno, que es el presupuesto, hoy y seguirá así, estará dirigida
a todos los mexicanos y no nada más a las grandes empresas y a los grandes ricos de este país. Vamos a ver el 2 de junio cómo quedamos. Les aseguro, lo saben ustedes, que el resultado será una victoria impecable, con un margen más allá de cualquier discusión, de la doctora Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta.